Listo. Pues vamos a comenzar con nuestro primer tema. eh, Introducción a blockchain. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver básicamente cómo funciona un sistema bancario tradicional. Eh, Nos sirve sobre todo para entender las diferencias con respecto a blockchain. Después vamos a ver qué es blockchain en sí, que es, digamos que una apuesta justamente para poder cambiar un sistema bancario tradicional, aunque realmente no es la única aplicación. ¿Sí? Hay un mal concepto si solamente pensamos que blockchain sirve para soportar transacciones bancarias. Realmente tiene muchos más usos y pues también vamos a verlos justamente en esta presentación. Después vamos a poder hacer un ejercicio de visualización de transacciones en Bitcoin. Vamos a revisar cómo es la topología lógica de una blockchain y finalmente vamos a entender el concepto de cadena de bloques. Son 5 temas. Voy a explicarlos a continuación y cualquier duda que tengan, por favor, me comentan. Bueno, aquí tenemos un sistema bancario tradicional. Yo creo que la mayoría de nosotros está familiarizado con este sistema bancario. Eh, pero en este caso tenemos algo muy interesante y es que tenemos una persona por acá en Colombia que quiere hacer una transacción, quiere enviar un dinero, ¿cierto? En este caso $100, a una persona que está por acá en Japón. Ya hablamos de transacciones fuera del territorio nacional. Y lo que hace generalmente, digamos que el proceso puede ser un poquito más complicado, pero básicamente es así. Yo lo que hago es dirigirme a mi banco, que es Bancolombia, y yo le digo a Bancolombia, oiga, yo quiero enviarle un dinero a una persona que está en Japón. Bancolombia no lo puede hacer directamente, porque esta persona no tiene cuenta bancaria en Bancolombia, ¿cierto? Esta persona pues tiene una cuenta bancaria en su propio banco, que es el Banco de Tokio. Lo que hace Bancolombia es buscar justamente interactuar con ese Banco de Tokio para poder hacer el intercambio de la divisa. ¿Qué sucede? Claro, cuando pasa por las manos de Bancolombia, hay una comisión que se paga. Entonces aquí eran inicialmente $100, ahora ya van a haber $90. Esos $90 se reciben por el Banco de Tokio. Claramente el Banco de Tokio también va a cobrar una comisión, ¿cierto? Por servir de intermediario y también por prestar el servicio de entrega del dinero. Y de esos 90 ya nos quedan 80. Digamos que en este escenario tenemos varias situaciones. Primero, se paga una comisión por cada transacción. Estamos pagando una comisión aquí en Bancolombia y una comisión acá en el Banco de Tokio. Segundo, en el caso pues aquí colombiano, nosotros sabemos que las transacciones nacionales entre distintos bancos, por ejemplo, no sé, de Bancolombia, Itaú o a otro, pueden tardar hasta un día, ¿cierto? Eso es más o menos el tiempo. ¿Qué pasa cuando hablamos de un escenario así con dos bancos ubicados en diferentes países? Las transacciones internacionales pueden tardar hasta 5 días. Tenemos también un tiempo, ¿cierto? Bancolombia tiene que validar que los recursos vengan de una fuente fiable, tiene que establecer pues el conducto con el Banco de Tokio. El Banco de Tokio tiene que también, pues por supuesto, además por la diferencia horaria, no es algo que se haga de manera inmediata. Hay de esta parte mucho está automatizado, sí, pero también hay una componente manual de validación que hace el pagador y que hace el receptor, y todo eso hace que pues, en general el proceso tarde más, y en este caso pues hasta 5 días podría tardar la transacción internacional. ¿Qué otra situación tenemos? Tenemos que el banco lleva el registro de todas las transacciones, es decir, tenemos acá Bancolombia tiene pues por supuesto una base de datos que lleva el registro de la transacción que esta persona quiere enviar hacia su destinatario, el Banco de Tokio también, pero esos registros por supuesto que son susceptibles. Están almacenados aquí en el data center, en el centro de datos de Bancolombia, acá están almacenados en el data center de Tokio, ¿cierto? Pero por supuesto que son susceptibles de ser atacados, de ser modificados, eliminados, y eso digamos que está dentro de las posibilidades, porque son datos gestionados por una organización aquí y acá gestionados también por otra organización. ¿Qué otra situación o qué otra problemática tenemos? Que cuando se habla de cibercrimen, eh, ¿cuál es, digamos, que el objetivo máximo de un atacante? Obviamente atacar donde está el dinero, ¿cierto? Donde está el dinero, y por eso las entidades bancarias tienen un foco muy fuerte por parte de las empresas de cibercrimen, porque pues es justamente donde está el dinero es donde puedo como atacante obtener un lucro. Entonces,
los bancos se vuelven justamente un objetivo muy, muy principal para empresas de cibercrimen. No estoy hablando de un atacante solitario, sino de empresas de crimen organizado que tienen equipos de desarrolladores, que tienen analistas forenses, que tienen expertos en seguridad de software, y esas empresas de crimen organizado pues ponen como target a uno de estos bancos y por supuesto ahí pueden comenzar a explotar ataques de diferentes tipos, ¿cierto? Si alguno tiene algún background o ha escuchado algo de ciberseguridad, pues hay diferentes ataques que se pueden hacer, ataques de tipo cross-site scripting, ataques de tipo SQL injection, ataques de delegación de servicio también, ataques de suplantación, o se llama phishing. Bueno, hay muchos tipos de ataques que se pueden dirigir hacia entidades bancarias. Estos, digamos que es el sistema bancario tradicional, así es como funciona, así es como hemos estado muchos años y estas son las problemáticas, pues hay más, pero esas son las más importantes pues que en este momento podemos ver de este escenario. Eh, Nosotros realmente estamos pagando estas comisiones, ¿cierto? Estamos pagando esta comisión por estos servicios, pero también estamos pagando una comisión por una supuesta seguridad y confianza que nos da el banco, o los bancos en este caso. Pero claro, uno diría, bueno, yo pago la comisión y digamos que pago porque el servicio se haga de la manera más ágil posible y porque me ofrezcan un servicio seguro. Sin embargo, en la práctica, no solamente estos problemas, estos 5 problemas que tenemos aquí en estos bullets, están presentes, sino que también tenemos unas situaciones de inseguridad. La seguridad por la que realmente estamos pagando nosotros realmente no están así. Y hay muchas noticias, ustedes pueden buscar en portales especializados o no especializados, van a encontrar diferentes noticias y de diferentes continentes. No necesariamente podemos decir que es que los bancos latinoamericanos son los inseguros, realmente no. Por acá tenemos un banco en Malta, por acá tenemos en Nigeria, por acá tenemos bancos mexicanos, por supuesto también colombianos, aquí estaba en Colombia, por acá también en Colombia. Los eventos de incidentes bancarios son frecuentes, son muchos, y digamos que no son entidades que son 100% seguras. Tienen, por supuesto, equipos de seguridad muy robustos que buscan que sean soluciones, que tengan soluciones a sus sistemas de información muy robustos, pero estamos lejos de pensar que lo son al 100%. Y bueno, digamos que uno ahí, cuando ve este tipo de situaciones, uno se pregunta, bueno, ¿realmente yo estoy pagando por algo que realmente estoy obteniendo? O sea, estoy pagando por seguridad, estoy pagando por sistemas fiables y realmente estoy obteniendo eso. Cuando vemos, por ejemplo, que hay desfalcos de dinero, cuando hay, por ejemplo, fallas de disponibilidad, cuando hay operaciones, por ejemplo, que afectan los flujos de caja entre cuentas porque se encuentra una vulnerabilidad en un sistema, uno se queda con la duda de si realmente estos sistemas están ofreciendo la seguridad que uno como usuario espera, ¿cierto? De hecho, aquí en Colombia hay un CECIRT. El CECIR es el equipo de respuesta a incidentes, esto se traduce como Incident Response Teams, Computer Security Incident Response Team, y hay un CECIR específicamente dedicado al sector financiero, el CECIR financiero. Ustedes lo pueden buscar también en internet, y ese CECIR financiero atiende justamente incidentes de los bancos colombianos. Entonces, busca, digamos, que los bancos no atiendan los incidentes de manera individual, sino que haya como una inteligencia colectiva entre el sector bancario que ayude a resolver estos incidentes de seguridad que ocurren. Pero aún así, por supuesto, el CECIR financiero, por supuesto, es un gran esfuerzo por contener este tipo de ataques, pero aún así no es suficiente. Vemos que pues, los incidentes se siguen presentando y, por supuesto, hay historias de familiares seguramente o conocidos de ustedes que, que son víctimas de tarjetas clonadas o de cargos indebidos o de tarjetas, por ejemplo, de crédito que se consiguen en la dark web y el banco no sabe cómo esos datos se lograron filtrar. Entonces, esto sigue pasando. La pregunta aquí es, bueno, ¿la seguridad ofrecida por el banco es suficiente? Quizás debería ser más, ¿cierto? Para el tipo de información y el servicio que ofrecen. También nos podemos preguntar si los costos del sistema bancario son accesibles. Esto también es algo muy importante porque muchas veces el hecho de pagar una cuota de manejo, de pagar comisiones por transacciones, hace que muchas personas no se bancaricen y también, digamos, que no estén interesados o intenten vincularse lo menos posible con el sistema bancario. Y eso hace pues que también haya un rezago en una gran parte de la población porque no usa estos sistemas por los costos que generan. Y por otro lado, bueno, uno pensaría que hace unos años, 5 días,
era razonable, ¿cierto? Para una transacción Colombia-Japón, pero hoy en día es razonable que se demore tanto una transacción de ese tipo. Eso también se cuestiona, ¿cierto? De pronto los sistemas bancarios no han evolucionado como deberían y no hacen que el proceso sea tan rápido como uno esperaría hoy en día. ¿Qué sucede? Ya hemos hablado mucho, hemos hablado mal del sistema bancario y hemos dicho muchas, digamos que muchas contras. Eh, la idea es que ahora podemos pensar de una manera un poquito disruptiva qué pasaría bajo el supuesto de que el control de las transacciones no estuviera a cargo de una organización bancaria, sino de múltiples componentes. Ya no hablamos únicamente de un Banco Colombia, sino qué pasaría si tenemos ahora múltiples componentes, N componentes, controlando esas operaciones, controlando esas transacciones. Esos N componentes van a ser justamente los nodos de una red. Tendríamos ya no un sistema centralizado, sino que tendríamos un sistema distribuido, ¿cierto? Que eso es, digamos que la primera gran característica de un nuevo sistema que reemplace a este sistema bancario tradicional. Pero ¿cuáles consecuencias, digamos que se derivarían de ese sistema distribuido? Las primeras consecuencias serían estas. Primero, que ya no estaría almacenado la base de datos que mencionábamos de transacciones en un solo nodo, sino que muchos nodos tendrían esa información. Ese almacenamiento estaría también distribuido. ¿Sí? Y ahí ya tendríamos algo muy interesante. Y es que al estar distribuido, no es fácil de atacar, porque ya yo tendría que atacar a todos esos lugares donde está distribuida la información, lo cual ya representa, por supuesto, un reto para una empresa de cibercrimen, ¿cierto? Para una empresa que se dedica justamente a buscar defraudar al sistema bancario. ¿Qué otra consecuencia tendríamos de una arquitectura distribuida donde el control está distribuido entre varios nodos? Que no pagaríamos altas comisiones. Claro, al haber múltiples nodos, sería muy inviable pagarle una comisión alta a cada nodo. Nos tocaría, sin duda, buscar comisiones más bajas, ¿cierto? Además, al no haber dependencia de un solo nodo, habría muchos nodos que podrían participar en el proceso de transacciones, que podrían soportar la transacción, y por lo tanto las comisiones, lo más probable es que van a bajar porque ya no va a haber dependencia de un solo nodo, ¿cierto? Cuando hay un solo nodo, cuando hay un solo proveedor y es el único que ofrece el servicio, generalmente los costos de comisión son altos, pero cuando hay muchos, pues entonces ya digamos que hay una competencia sana que hace que estas comisiones también bajen. ¿Qué más, qué otra consecuencia tendría? Las transacciones se podrían hacer casi de manera inmediata, independiente de la ubicación geográfica. Eso es cierto. Cuando tenemos múltiples nodos, ¿cierto? ¿Qué sucede? Tenemos múltiples vías para lograr llegar del punto A al punto B. No tenemos necesariamente un cuello de botella donde tenemos que únicamente pasar por ese nodo, sino que tenemos una red compuesta por múltiples nodos, y para lograr la comunicación entre A y B, pues podemos encontrar múltiples caminos. Esos múltiples caminos justamente se conforman pues gracias a unos nodos que permiten que se conecte pues el origen con el destino. Entonces, eso también, por supuesto, permite que las transacciones se hagan de una manera mucho más rápida. Y la última consecuencia que ya la habíamos mencionado previamente, y es que, claro, ya yo como atacante no puedo solamente enfocarme en una empresa, sino que tendría que atacar muchos nodos, y todos esos nodos, pues, serían, digamos que, el foco. No, si yo ataco a uno de los nodos, si yo ataco, por ejemplo, a este nodo de aquí, ese nodo va a estar atacado, va a estar contaminado, pero tengo un montón de otros nodos que van a estar limpios. Entonces, no va a ser suficiente con atacar uno de los nodos. Tendría que atacar a más del 50% de los nodos para lograr realmente contaminar una red de estas. Entonces, miren que esto es un ejercicio muy, muy interesante, porque lo que hacemos es cambiar de un sistema tradicional a un sistema colaborativo que es distribuido, que ya no dependemos de un solo individuo, sino que tenemos realmente muchos individuos haciendo parte del ejercicio que garantice que el dinero enviado del nodo A llegue al nodo B. ¿Vale? ¿Hasta ahí tiene alguna duda? Está claro, ¿cierto? Vale, si tienen alguna duda, siéntanse libres de decirlo. Vale, perfecto. De intervenir o... Yo les pediría que levantaran la mano, pero el problema es que no puedo ver cuando la levantan. Entonces prefiero que más bien abran el micrófono y me pregunten en vez de levantar la mano, porque probablemente no me doy cuenta de que levantaron la mano. Bueno, ¿qué sucede? Esto que hemos acabado de ver, un sistema distribuido que permite que las transacciones sean almacenadas en múltiples nodos, que permite pagar menos costos de comisión, que permite que sean transacciones más rápidas y además
que sea un sistema mucho más resiliente, porque esto realmente refleja es resiliencia, ¿cierto? Que el sistema necesite de más esfuerzo del atacante, de un atacante para lograr ponerlo en riesgo. Todo esto nos lo va a ofrecer blockchain. Blockchain realmente nos permite eso. Blockchain, lo que digamos que es tan revolucionario porque permite justamente eso, permite que ya no hayan intermediarios, o al menos no un único intermediario, porque realmente van a haber intermediarios, pero van a ser múltiples, ¿cierto? Y que aún así, a pesar de que hayan tantos intermediarios y tantos nodos participando del proceso, que aún así exista un control total sobre las transacciones. Cuando yo apenas escuché hablar de blockchain, yo decía, pero bueno, eh, ¿cómo? ¿Cómo logro poner de acuerdo a tantos nodos dentro de una red? No es sencillo. Los nodos podrían haber nodos maliciosos y los nodos maliciosos podrían contaminar al resto de nodos. ¿Cómo se logra? Claro, todo eso está muy bonito, suena muy bien, pero ¿cómo logro justamente que no, por ejemplo, si yo voy a enviar $100, que no le lleguen 10 a la otra persona, que se me quite un cero del valor que yo voy a enviar? ¿O cómo logro que una persona, por ejemplo, que inicialmente tiene su cuenta bancaria 1 millón, no aparezca el otro día con 10 millones? ¿Sí? Que él mismo se modifique el valor del saldo de su cuenta. ¿Cierto? Entonces, esto por supuesto es una de las cosas que vamos a ver y vamos a aprender cómo se hace justamente, cuál es la magia detrás para lograr que, aunque sea una red distribuida, aunque sean múltiples nodos, aún así se logre un control sobre las transacciones, sobre los saldos, sobre las comisiones, aún así se logre, ¿vale? Eso es justamente, digamos que lo que vamos a ver y lo que vamos a aprender en el curso. Muy bien. Entonces, miren que así como lo hemos planteado de esta manera, claro, los bancos por supuesto que se asustan. Uno dice, bueno, va a llegar un nuevo sistema que me puede reemplazar, va a cobrar menos de lo que yo cobro, va a ser más rápido que yo, probablemente más seguro también. Claramente los bancos, por supuesto que como todo, también cualquier persona también tiene, o cualquier organización tiene una resistencia al cambio. Por supuesto que hubo una resistencia a blockchain y la sigue habiendo, por supuesto, pero vean, digamos que muchos bancos han adoptado también por una posición distinta, y es en lugar de oponerme a la solución, lo que hago es adoptarla. Y muchos bancos también están comenzando a adoptar blockchain para sus operaciones y digamos que también de una manera inteligente, en vez de oponerse, lo que hacen es sacarle provecho. Eh, Eso también lo vamos a ver más adelante. Bueno, ahora sí vamos a entrar un poquito más en detalle en lo que es blockchain. Permítanme un segundito, yo pongo aquí mi alarma porque tengo miedo de pasarme del tiempo y bueno, más o menos sobre las 9:25, 9:30, tenemos que ir a la otra sala, ¿vale? A la sala para escuchar al keynote que les he comentado y también pues para poder asistir a la inauguración del evento. Bueno, ahora sí, ¿qué es blockchain? Bueno, en blockchain cada usuario va a tener una copia de las transacciones. Eso ya no lo habíamos tenido un adelanto de eso en la slide anterior, ¿cierto? Habíamos dicho que todos los nodos tenían una copia de las transacciones o que la base de datos también iba a estar distribuida entre varios nodos. Segundo, la información de las transacciones va a estar ahora distribuida y va a ser controlada por todos los usuarios. Es decir, esa información no solamente la va a regir un ente central, una autoridad central, sino que todos los nodos que hagan parte de la blockchain van a tener capacidad de almacenar y de controlar justamente esa información. Ese es, digamos que el primer gran elemento. No hay ahora una autoridad central. Las preguntas obvias, digamos, que surgen de este escenario es si la blockchain es segura. Eh, la respuesta, digamos que no hay 100%, no hay algo 100% seguro, ¿cierto? En ciberseguridad uno puede saber que los sistemas se pueden hacer de la mejor manera, pero que siempre, por supuesto, hay un margen de error. Y de hecho, por eso también más adelante vamos a ver los ataques que se hacen hacia redes de tipo blockchain. Pero la respuesta, digamos que en términos generales, es que sí se puede considerar segura, ¿cierto? No podemos, por supuesto, decir que es 100%, pero sí es una red segura porque al estar la información controlada por una gran cantidad de usuarios, se necesitaría que el atacante afectara a más del 51% de los nodos para que la información, justamente esas bases de datos que están distribuidas, fueran modificadas de manera no autorizada, lo cual es muy difícil. Si hablamos, por ejemplo, de una red de 1000 nodos, pues el atacante tendría que llegar a más de 500, ¿cierto? Más de 500 nodos, lograr modificarlos, lograr intrusiones exitosas en cada uno de esos 500 nodos,
para lograr que la red, pues en una gran mayoría estuviese contaminada, lo cual ya es más difícil, porque no solamente es un nodo, sino que pensemos en un servidor que está albergado en un data center, en una empresa, pensemos en múltiples servidores almacenados incluso en diferentes sistemas operativos y con diferentes tipos de condiciones. Entonces, es muy difícil lograr que este ataque masivo se dé. Lo segundo que nos podemos preguntar también es si se puede poner, bueno, una forma de atacar el sistema bancario es, y seguramente ustedes lo han pensado, oiga, yo puedo poner más dinero en mi cuenta bancaria. Sí, ¿qué pasaría si yo logro encontrar una vulnerabilidad en la página web de Bancolombia o de la vivienda del banco donde yo tengo mi cuenta y logro ponerme más dinero en la cuenta? O sea, logro que mi saldo se incremente, ¿cierto? Los que son desarrolladores seguramente habrán pensado en modificar, analizar el HTML o el JavaScript que se carga y mirar si tiene alguna vulnerabilidad o si puedo, por ejemplo, cuando voy a hacer una transacción, aumentar el valor de la transacción. Seguramente lo han pensado. En este caso, pensando en un escenario de blockchain, la respuesta es sí, claro, usted puede, ¿cierto? Si yo tengo una red de nodos, digámoslo así, tengo una red de blockchain con muchos nodos, ¿cierto? Y resulta que en esta red yo quiero participar de esta red. Entonces, yo soy este nodo, por ejemplo, este nodo que está aquí. ¿Qué pasa? Como yo soy un nodo de la blockchain, yo tengo una copia de la base de datos de la blockchain, ¿cierto? Yo tengo una copia de esa base de datos de transacciones, al igual que los demás nodos. También los demás nodos van a tener su propia base de datos. ¿Qué pasa? Como yo soy este nodo de aquí, y yo tengo acceso a esta base de datos, yo podría, por supuesto, contaminar esa base de datos y decir, no, mira, en esta base de datos yo ya no tengo 10 millones, sino que tengo 100 millones en mi cuenta, ¿cierto? Voy a modificar el saldo. ¿Qué va a suceder? Yo lo puedo hacer sobre esta base de datos que está dentro de mi equipo, pero lo que va a suceder es que los otros nodos no van a modificarse, ¿sí? Los otros nodos no van a modificarse. Yo solamente voy a modificarlo sobre mi base de datos y los demás nodos van a darse cuenta de que yo hice esa modificación, porque en blockchain, cualquier modificación que yo haga, por supuesto, se somete a consenso por parte de los otros nodos. Entonces, en este caso, los demás nodos me van a decir, oiga, pero usted ¿por qué se modificó el valor del saldo de su cuenta? ¿Sí? ¿De dónde le ingresó dinero para justificar justamente ese incremento? ¿O por qué hizo esa alteración de dinero de manera injustificada? Entonces, los demás nodos van a darse cuenta porque cada transacción se valida por los otros usuarios y en este caso, pues al haber un incremento no justificado, pues el cambio no va a ser aprobado y de esa manera, pues va a ser rechazado. Las demás bases de datos no van a aceptar ese cambio que yo hago sobre esta base de datos. O sea, este cambio, pues yo lo voy a hacer de manera maliciosa para que las demás bases de datos también se sincronicen con mi cambio, pero ellos me van a decir, no, mira, no te aceptamos esa solicitud de sincronización porque es un cambio de valor no justificado, ¿vale? Entonces, inicialmente sí puedo modificar, pero solamente mi nodo, pero a nivel de blockchain, pues no voy a poder lograr que los demás nodos se sincronicen con ese cambio que yo hice si no está justificado, por supuesto, ¿vale? Entonces, realmente sí es segura y permite justamente por esa validación colaborativa que hay, comunitaria, llamémoslo, porque los demás nodos hacen parte de ese proceso de validación, pues no se permite finalmente que la blockchain se contamine, ¿vale? Eso es muy importante que lo sepamos y que nos lo cuestionemos también, porque no solamente ver la solución como innovadora, disruptiva, sino que también nos preguntemos si eso realmente es viable, si realmente permite que sea implementado en un escenario de producción, en un escenario aplicado, pues básicamente pensando en las vulnerabilidades que pueda tener, ¿vale? Muy bien. Cuando uno habla de blockchain, uno dice, bueno, ¿esto está o no está? ¿Está hoy en día, es posible implementar o realmente no tanto? La realidad es que no está tan lejano. Hay muchas transacciones que se están haciendo hoy en día que nos demuestran que blockchain ya se usa y que no solamente, digamos que una idea que está en un paper o en un artículo científico de un investigador o que es un proyecto académico, no, realmente lo está, ¿vale? Entonces, yo les invito, si quieren ustedes mismos en sus computadores abrir este link, bien puedan. Lo que pasa es que mi experiencia me dice que les carga un poquito la máquina porque es un poquito pesado. Si quieren, si no lo quieren abrir en sus máquinas, yo lo abro acá y ustedes lo visualizan más bien desde mi máquina, ¿vale? Mírenlo acá. Esta es una página que nos permite ver las transacciones
tipo Bitcoin. Bitcoin es una de las implementaciones de blockchain, ¿vale? Existen muchas más, pero Bitcoin es una de ellas simplemente. Y lo interesante, a mí me gusta mucho verlo, es porque me permite ver cuántas transacciones hoy en día se están haciendo, ¿sí? Y digamos que para los escépticos que piensan que simplemente es un concepto bonito, que blockchain es un concepto bonito, pero que no es aplicable en la realidad, uno aquí puede darse cuenta que sí, este es un monitor que muestra cuántas transacciones hoy en día se están haciendo. Aquí podemos entender también, por ejemplo, conceptos como que hay transacciones entrantes y salientes. Aquí está, hay unas leyendas. En verde están los nodos que tienen transacciones entrantes. En rojo están las transacciones salientes. En amarillo, pues, están las que están entrantes y salientes. Y el azul representa, pues, justamente la unión entre dos nodos, que es una transacción. Vamos a abrir, por ejemplo, uno de estos. Miremos aquí este. Este aquí, este nodo en azul, mírenlo aquí. Esta es una transacción en azul. Aquí tenemos unos nodos, dos en verde y dos en rojo. Los dos en verde están recibiendo dinero, los dos en rojo están enviando dinero. Miremos aquí, por ejemplo, si nos paramos sobre uno de ellos, acá nos debería indicar cuál es la wallet, que es prácticamente, la wallet es como la cuenta bancaria. Miren que acá en la parte superior nos dice cuál es esa wallet de la cual está saliendo dinero o de la cual está entrando. En este caso, pues está entrando dinero. Este sería la wallet. Acá, digamos que vemos ejercicios muy atómicos donde hay, digamos que un nodo que está recibiendo, dos nodos que están enviando dinero. Hay también ejercicios como este, donde hay un nodo con nodo, pero hay unos mucho más grandes. Por ejemplo, miren este de acá. Son constelaciones mucho más interesantes, donde tenemos muchos nodos recibiendo dinero, ¿cierto? Y tenemos un nodo también que está enviando dinero. Entonces, son ejercicios muy interesantes. ¿Cuándo se puede dar, por ejemplo, un ejercicio así de uno a muchos? Cuando hay, por ejemplo, una cuenta, una wallet, por ejemplo, de una página como Alibaba o, o Dealstream, que son portales bancarios, perdón, de e-commerce chinos, por ejemplo, que reciben pagos en bitcoins, pues muchos pagos por la cantidad de productos que venden. Entonces uno ve que son nodos que están constantemente recibiendo dinero. A la wallet de ellos está entrando dinero de muchos otros nodos. Acá tenemos un ejemplo de esos. Miren acá. Tenemos muchos nodos de los cuales hay egreso y un solo nodo de los cuales hay ingreso, ¿vale? Entonces, todas estas transacciones que están ocurriendo justamente ahora nos permite pues entender que realmente un ejemplo de implementación de blockchain que se llama Bitcoin, pues hoy en día realmente pues tiene mucho uso y se populariza, digamos, porque no solamente es un ejercicio académico, sino que, como lo decíamos previamente, realmente hoy en día hay muchas empresas que aceptan pagos en Bitcoin, muchas empresas, muchas personas y empresas que tienen billeteras y que, por supuesto, permiten pues que esta red se mantenga, ¿vale? Muy bien. Bueno, uno aquí se puede entretener mucho mirando las constelaciones y revisando cada una de ellas, pues, cómo está hecha, pero vamos a avanzar un poquito para poder seguir con el tema, ¿vale? Muy bien, listo. Vamos a ver ahora, vamos a abrir un poquito la caja, digámoslo así. Ya hemos hablado de lo que es blockchain, de cómo se diferencia de un sistema de transacciones tradicional. Hemos visto que hoy en día se usa, que no es solamente una idea o un proyecto a largo plazo, sino que hoy en día ya se usa. Ahora vamos a ver cómo internamente está compuesto, ¿vale? Entonces, para eso, yo he hecho aquí un dibujito muy simple que contiene el mismo escenario que vimos hace 3 slides con la transacción de Colombia-Japón, pero soportada en una red blockchain. Y vamos a ver qué diferencias habrían en este escenario, ¿vale? Y de esta manera nos vamos a introducir al funcionamiento interno de la blockchain. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? La misma persona en Colombia que quiere enviar, en este caso, los mismos $100 hacia Japón, y acá tenemos la persona en Japón que va a recibir el dinero. En este caso ya no tenemos una autoridad central, ya no tenemos un banco que hace la recepción del dinero y que hace todo el proceso, ¿cierto? Sino que tenemos varios nodos. Todos estos son nodos de la blockchain. Todos estos que están aquí, estos 6 nodos, hacen parte de la blockchain. Cada uno tiene, por supuesto, funciones también distintas, pero en conjunto ellos van a componer la blockchain, ¿vale? Todos estos nodos van a componer la blockchain. ¿Qué va a suceder? Lo que va a suceder es que esta persona en Colombia
va a informarle a este nodo y le va a decir pues que él quiere hacer una transacción. Le va a decir, oye, yo quiero hacer una transacción de $100 hacia esta cuenta de destino que está por acá en Japón. De hecho, no me importa dónde esté, solamente me interesa es indicarle cuál es la wallet de destino. Ya no hablamos de cuenta, ¿cierto? Sino que hablamos ahora de wallet. Me interesa es decirle cuál es la wallet de destino y cuál es el valor que quiero transferirle. ¿Qué va a pasar? Esa transacción se recibe aquí por parte de este nodo número 1 y hay, por supuesto, unas validaciones que tienen que hacerse. Lo primero que tiene que hacerse es validar si esa persona tiene saldo en su cuenta, en su wallet, en este caso, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es validar, ¿cierto? En este caso, digamos que la wallet 1 y acá está la wallet 2. Pues lo que hace, lo primero que hace la blockchain es validar si la wallet 1 tiene el dinero que quiere transferir, porque él no puede transferir un dinero que no tiene. Y posteriormente, lo que ocurre ya es un proceso muy interno dentro de la blockchain, donde se hace justamente la validación de que esa transacción se puede hacer. Se hace una incorporación básicamente de la transacción. Y para eso entran en juego estos nodos que son acá los mineros. Los mineros, ¿qué es lo que hacen? Los mineros lo que hacen es recibir la transacción, ¿cierto? Que se está intentando realizar, ¿cierto? Y incorporarla a la blockchain. Incorporarla a la blockchain significa incorporarla a la base de datos, incorporarla a este ledger. El ledger, digamos que es la forma como se le dice en inglés, pero en español simplemente es un registro. Un registro o un libro de cuentas, ¿cierto? Es como si tuviéramos un cuaderno, como esos que, por ejemplo, un administrador de una tienda de barrio tiene, y en ese cuaderno él va anotando ahí todo lo que compra, todo lo que vende, ¿cierto? Y así, digamos que tiene claras sus cuentas. Eso es lo mismo, simplemente es un cuaderno, un libro de cuentas donde se van registrando las transacciones que se van realizando, y lo que hace, en este caso, lo que se hace en este caso es que tanto este minero como este minero intentan ser los primeros en escribir en ese libro de cuentas, ¿cierto? El primero que logre justamente hacer esa resolución, realmente hay un reto matemático que tienen que resolver para lograr ganarse el derecho de ser los primeros en escribir y lograr actualizar el libro de cuentas. El nodo que logre hacerlo, pues se lleva una comisión, justamente por el servicio que presta de validación, de inscripción y de actualización de la base de datos. Cuando esto se da, digamos que ese minero número 2 fue el que logró resolver el reto matemático primero que el minero 1, y por eso pues también se gana el derecho de escribir y se gana también la comisión, ¿vale? Se gana una comisión por el hecho de haber logrado minar. Ahí viene la palabra minar. Minar es lograr justamente ganarse el derecho de escribir en el libro de cuentas. ¿Qué pasa cuando el minero número 2 escribe en el libro de cuentas? Que esa transacción que se va a escribir aquí, también se sincroniza, por supuesto, con la base de datos que está acá y se sincroniza con la base de datos que está acá. Recordemos que cuando una transacción es aprobada, pues todas las bases de datos de la blockchain se sincronizan para poder también tenerlas pues en sus libros de cuentas, ¿cierto? Entonces, en este libro de cuentas aparece, pero también posteriormente va a aparecer en todos los demás libros de cuentas porque la blockchain pues contiene la información en todos los nodos. Muy bien, pasemos ahora un poquito más adelante. ¿Qué pasa? ¿Ya se validó que el usuario tiene saldo? Sí. ¿Se logró resolver el reto matemático? Este minero número 2 logró resolverlo del primero, perfecto. Logró incorporar la transacción al libro de cuentas. Todos los demás nodos actualizaron también su libro de cuentas, indicando que el usuario en Colombia transfirió $100 al usuario en Japón. Perfecto. ¿Qué va a pasar? Le van a llegar acá, tan pronto esta base de datos aquí se sincronice, ¿cierto? Este nodo acá se sincronice con la transacción realizada, se va a ver reflejado, por supuesto, que en la wallet de este usuario en Japón ya va a haber ingresado el dinero. Claramente, el ingreso del dinero va a verse afectado por la comisión, ¿cierto? Se va a pagar, por ejemplo, en este caso $2 de comisión, entonces de los $100 que envié, le van a llegar 98, ¿sí? Se paga una comisión, claro, pero es una comisión mucho más baja y por otro lado, pues mucho más rápido. Un proceso de estos puede durar del orden de minutos, no va a tardar los 5 días que inicialmente veíamos que ocurría en el sistema tradicional. Entonces logramos por un lado un sistema más seguro, porque tenemos varios nodos que guardan la información en sus diferentes bases de datos. Tenemos un sistema más rápido, porque este proceso de minado se hace en cuestión de minutos, no se necesita que pasen 5 días, como en el caso inicial. Tenemos unos gastos de comisión mucho más bajos, ¿cierto?
Ya no tenemos dos intermediarios grandes y fuertes y únicos y que se sienten indispensables como el Banco Colombia y el Banco de Tokio, sino que tenemos simplemente muchos mineros y que entre ellos compiten y la comisión pues que se llevan es justa, pero pues es más baja que lo que inicialmente se paga, ¿vale? Y logramos que finalmente el dinero pues llegue a su destino. Esto es una visual muy alto nivel de cómo funciona la blockchain, pero digamos que es muy importante que entendamos que hay nodos, que hay mineros, que hay un gasto de comisión y que sobre todo cada uno de los nodos tiene una copia de la base de datos que es este ledger que está almacenado aquí dentro de estos nodos, ¿vale? Bueno, solamente de este slide nos falta ver este pedacito que está acá a la derecha, que es abrir básicamente el libro de cuentas. Abramos este ledger, abrámoslo un poquito, hagámosle una radiografía y miremos qué hay por dentro. Generalmente, lo que siempre hay en un ledger es un génesis. ¿Sí? Estos son los bloques de la blockchain, ¿vale? Este es el, digamos que este es el bloque número uno, el bloque número 2, número 3. Ah, bueno, aquí, perdón, hagámoslo así más bien. Este es el bloque número, aquí es que ya están enumerados. Entonces, coloquémoslo no, así, bueno, así, el bloque número 0, el bloque número 1, este sería el bloque número 2, este sería el bloque número 3, este sería el bloque número 4, ¿vale? ¿Qué va a suceder? Los bloques son consecutivos, ¿cierto? Siempre, al igual que en la Biblia, ustedes saben que el primer libro de la Biblia, ¿cuál es? El Génesis, ¿cierto? En este caso también, el Ledger tiene como primer bloque el Génesis, que es como el starter del Ledger. En el Génesis se inicia, a partir de ahí se inicia pues hacia atrás todos los bloques, todo el resto de bloques. Entonces, lo primero que se hace en el Ledger es colocar el Génesis. Cuando uno configura una blockchain, lo primero que hace es, cuando le hace el startup de la blockchain, lo primero que en la blockchain existe es el Génesis. Luego se coloca el smart contract. No hemos hablado todavía de qué es un smart contract, pero el smart contract básicamente es el que contiene la lógica justamente de las transacciones que se van a soportar. En este caso, es una blockchain orientada a transacciones simplemente de dinero entre un origen y un destino. Entonces, este smart contract contiene la lógica justamente que regula esas transacciones. Por ejemplo, el smart contract me va a decir, oiga, valide que el usuario tiene saldo antes de aceptar la transacción. Valide que la wallet de destino existe antes de aceptar la transacción. Valide que no haya otra transacción en progreso con el mismo wallet de origen, porque de pronto hay un doble cargo hacia la wallet de origen y entonces preferiblemente deje que primero la transacción 1 acabe y luego ya haga la transacción 2. O sea, aquí está toda la lógica necesaria para poder soportar las transacciones de un origen a un destino. Luego, ¿qué viene acá? Vienen acá, ¿qué viene? Lo que sucede acá es que está justamente dentro de los bloques el almacenamiento de las transacciones que se van haciendo. Entonces, primero aquí hay una transacción, que es esta, de transferir $98 del usuario A al usuario B, que esta justamente es la principal, la que nos interesa. Pero también se almacena dentro de la blockchain justamente el dinero que se almacena de las comisiones. Entonces yo digo, mira, transfiérele $2 de comisión del usuario A al minero 2, que en este caso pues fue el que se ganó el derecho de comisionar porque resolvió el reto matemático de primero, ¿vale? Entonces miren que en el libro de cuentas se va almacenando esto. Entonces, por supuesto, aquí ese libro de cuentas, que además está sincronizado en todos los nodos de la blockchain, me permite saber que en un instante T sub 0, el usuario B pues ya va a tener $98 de más en su cuenta, que el usuario A va a tener $100 de menos en su cuenta y que el minero 2 pues va a incrementar su saldo en $2, ¿vale? Muy bien. Así es como, digamos que a grandes rasgos funciona la blockchain y permite pues que las transacciones se puedan llevar a cabo de un origen a un destino. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Está todo claro? Todo es claro por el momento. Vale, John, gracias. Sí, por el momento todo va claro. Vale, estén muy atentos porque ya les voy a hacer unas preguntas justamente de esto que acabo de explicar, ¿vale? Muy bien. Ahora, vamos a ver un poquito cómo es el tema de los bloques. Porque esos bloques, digamos que listo, yo entiendo que se van almacenando, pero ¿cómo hago justamente para que sea seguro ese almacenamiento? Y ahí viene justamente el componente matemático. Aquí viene el componente matemático. La mayoría de ustedes son matemáticos. Entonces, aquí viene justamente la forma como la matemática aplicada logra soportar la seguridad de la blockchain, ¿vale? Entonces, se llama blockchain primero porque blockchain, pues, significa cadena de bloques, ¿cierto? Y cuando hablamos de cadena de bloques, yo lo primero que pienso es, bueno, ¿por qué se le dice cadena de bloques? ¿Realmente sí están encadenados? ¿Realmente sí está el uno unido al otro? O sea, ¿los bloques sí están unidos entre ellos? ¿O simplemente es un nombre bonito que quisieron poner?
vamos a darnos cuenta que sí, realmente el nombre hace méritos a su condición, porque sí están encadenados entre ellos, los bloques sí están encadenados entre ellos. Entonces, miremos aquí el primer bloque, justamente con el ejemplo del slide anterior. El primer, bueno, realmente los valores son otros, pero bueno, no pasa nada. Tenemos el primer bloque que tiene una transferencia que dice transferir $20 del usuario A al usuario B. Tenemos otro bloque que dice transferir $1 del usuario B al usuario C y luego tenemos otro bloque que dice transferir $10 del usuario A al usuario C. Ahí hay tres transacciones distintas almacenadas en tres bloques distintos. ¿Qué sucede? La magia detrás de esto es que yo lo que hago es tener aquí a este bloque, ¿cierto? Le voy a calcular una función hash, ¿sí? Todo este bloque me representa, digamos que una x'. Este x' lo voy a ingresar aquí a esta función hash y voy a obtener como resultado de la función este valor de y. ¿Sí? Ese valor de y es este que está aquí. Este es un ejemplo de un valor de y obtenido justamente después de aplicar la función hash a todo este bloque. ¿Vale? La función hash, yo no sé si la conocen. ¿Alguien me puede decir qué es una función hash? ¿Cualquiera de ustedes? Es una tabla de asociación. Sí, ajá. Un poquito más, cuéntame más. ¿Qué hace esa función hash? Se supone que a una línea de caracteres cualquiera, o sea, Ajá. un texto, le asigna un código único a partir de un proceso de encriptación. O sea, yo puedo conocer el código, pero con el código no, o sea, la línea de caracteres no puedo conocer el código, pero con el código no puedo conocer la línea de caracteres. Creo que esa es la idea Ok. del hash. Listo, muy bien. Tenemos algo que has mencionado muy importante y es que estos serían nuestros caracteres. Estos serían nuestros caracteres, digamos que tú mencionas la línea de caracteres, los cuales están representados por x'. Y esto sería lo que entraría dentro de la función hash. ¿Qué sale de la función hash? Una salida, que es lo que tú llamas un código, ¿cierto? Un código, y ese código debería ser único, ¿sí? Debería ser único. Entonces, a este conjunto de caracteres me dan este código de salida, ¿sí? Y algo muy importante, y es que si yo le agrego, por ejemplo, hagamos de cuenta que yo no sé, le coloco aquí en vez de B, le coloco C. ¿Qué va a pasar? Ya el conjunto de caracteres cambió, por lo tanto x' cambió y este valor de y va a ser distinto, ¿sí? La clave aquí está en entender que aunque yo le agregue, aunque yo le coloque aquí una coma, ¿sí? Aunque yo le coloque una tilde, cualquier cambio por pequeño que haga, por pequeño que sea, que se le aplique a este texto, ya el valor del hash va a ser distinto, ¿vale? Esa es la utilidad de la función hash. La utilidad de la función hash es que me permite garantizar que este mensaje tiene este valor de código hash, ¿sí? Y que si algún cambio se le hace, por pequeñito que sea, yo lo voy a notar porque el valor del hash me va a dar distinto. Entonces es una herramienta súper poderosa para preservar la integridad de los datos, ¿sí? Cuando ustedes les abren en seguridad, por ejemplo, en ciberseguridad, de mecanismos de protección de integridad de datos, o sea, mecanismos que existen para validar que los datos no hayan sido modificados, la función hash está de primera. Porque, miren, si yo soy malicioso, ¿sí? Y yo tengo este bloque dentro de mi nodo y yo quiero decir, no, mira, agreguémosle un 0 aquí a la derecha, inmediatamente, ¿qué va a suceder? El valor de salida de esta función hash va a cambiar completamente, ¿sí? Y la función hash justamente permite eso. Ahora, claro, esa es la teoría. Vamos a ver en la práctica que hay funciones hash mejores que otras. Hay algunas funciones hash que, digamos que para dos valores de origen distintos ofrecen el mismo valor de salida, que eso es una colisión, ¿vale? Claramente, las funciones hash, pues digamos que no son perfectas, pero esas colisiones deberían ser muy, muy escasas, deberían estar reducidas a lo mínimo porque en el momento en que el número de colisiones comienza a crecer, es decir, en el momento en el que valores diferentes de entrada obtienen mismos valores de salida, pues ahí ya, por supuesto, la función hash comienza a fallar. Entonces no debería ocurrir eso porque nuestro sistema entraría en riesgo, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Bajo la premisa de que este código es único, ese código lo que vamos a hacer es algo muy importante y es ponerlo dentro del siguiente bloque, ¿vale? Y aquí es donde está ocurriendo justamente el encadenamiento. Miren que lo que vamos a hacer es este valor de y, lo vamos a poner acá, ¿sí? Lo vamos a poner acá.
¿Qué va a suceder entonces ahora? La siguiente transacción, que es esta de acá, ¿cierto? Vamos a coger todo esto que es Y', estos van a ser ahora nuestros caracteres que los vamos a usar como elemento de entrada de la función hash. Va a incluir tanto la transacción como este código Y que fue obtenido de la función hash anterior, ¿vale? Todo eso va a entrar aquí dentro de esta función hash como Y' y vamos a calcular un Z, que es ahora el código extraído pues, de esa función hash, ¿cierto? ¿Qué va a hacer con ese valor? ¿Qué vamos a hacer con ese valor de Z? Ese valor de Z ahora lo vamos a llevar al siguiente bloque, ¿vale? Entonces, miren que hay un encadenamiento que se está dando, porque este bloque de acá, dentro de sus datos, tiene el hash del bloque anterior, ¿cierto? Tiene el Y y es el hash del bloque anterior. Este bloque de acá tiene Z y Z es el hash del bloque anterior. Entonces, miren que ese es el encadenamiento que realmente se está dando cuando hablamos de blockchain. El bloque anterior se pasa por una función hash, esa función hash me calcula un código Y, ese código Y lo pongo en el siguiente bloque, luego a todo esto le calculo la función hash, el valor del hash lo saco y lo pego en el siguiente bloque y así sucesivamente. Aquí este Z' lo voy a poder poner como valor de entrada de una función hash y el resultado de esta función hash, por ejemplo W, lo voy a utilizar para alimentar el siguiente bloque. Entonces miren que los bloques van a quedar concatenados y eso parece algo sencillo, pero ¿qué utilidad tiene? Tiene una utilidad grandísima, porque como todo esto compone la base de datos, ¿cierto? Todo esto compone la base de datos que está almacenada dentro de mi nodo. En el momento en que yo, como nodo malicioso, intente hacerle un cambio chiquito a esto, ¿qué va a pasar? Inmediatamente digamos que la blockchain va a notar que hubo una modificación, porque este valor de hash ya no va a coincidir, ¿cierto? Este valor digamos que este valor si yo le pasé 1, le cambié de 1 a 10, ya voy a obtener es un valor de hash que es Z', ya no el Z original que yo tenía. Entonces, él va a darse cuenta que este valor de hash ya no coincide con el valor de hash del siguiente bloque. Y va a decir, oiga, disculpen un momento, el valor de hash que yo tengo es Z, y no coincide con el nuevo valor de hash que es Z' que usted me dice que ahora es. Entonces, inmediatamente aquí se va a dar cuenta que el usuario intentó modificar este bloque y se va a romper la cadena de bloques. Así de sencillo. Se va a romper la cadena de bloques porque ya no va a haber consistencia hacia adelante, ¿vale? Entonces, miren que esta es básicamente la utilidad de la función hash. La función hash permite justamente que esos bloques estén entrelazados entre ellos. Eso bueno, nos permite, por un lado, que cada bloque esté vinculado al anterior por medio del hash del bloque anterior, bueno, ya lo hemos dicho, y que sea imposible modificar un bloque después de creado. Después de que yo creo el bloque, ya muy difícil modificarlo, porque si lo modifico, pues voy a romper la cadena de ahí hacia adelante. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sí, tengo una. Claro, dime, Julián. ¿Esa revisión se hace permanentemente o solamente cuando se va a consultar un bloque? ¿Reviso el hash del anterior y el hash del siguiente o qué? Ambas, Julián. Imagínate que cuando se va a incorporar una nueva transacción, ahí hay un proceso de consenso que dice lo que hemos dicho antes. Validemos que el origen tenga saldo, validemos que el wallet de origen exista, validemos que la wallet de destino exista. Todo eso es necesario para validar que el nuevo bloque se va a agregar. Pero también la blockchain tiene procesos de auditoría constante y esos procesos de auditoría constante hacen que los bloques anteriores también se auditen. Entonces, no es que solamente se audita o se valida cuando el nuevo bloque se crea. Después de que los bloques han sido creados, también, por supuesto, se validan de que los hash se mantengan, ¿sí? Entonces, digamos que hay también una inspección sobre los bloques ya hechos, también hay procesos de inspección que se realizan para garantizar de que estos valores no se hayan modificado, porque si se modifican y ese cambio se acepta, ¿qué va a suceder? Lo que ya hemos dicho antes. Imagínense que yo aquí dentro de yo modifico, digamos que ya vamos por acá por el bloque número 4, pero a mí se me ocurrió como nodo malicioso, digamos que este soy yo, soy nodo malicioso y a mí se me ocurre modificar el bloque número 1. Claro, lo modifico, pero lo modifico aquí en mi ledger, únicamente acá. Pero inmediatamente yo lo modifico, ¿cierto? Quiero que los demás ledgers también me acepten esa modificación, las demás bases de datos. Lo que va a suceder es que ellos van a decir, oye, bien, no, mira, primero está mal hecho que lo que tú intentas hacer, porque vamos por acá en el bloque número 4 y tú intentas modificar, estás proponiendo un cambio sobre el bloque número 1, ¿cierto?
Entonces, está mal porque estás intentando modificar algo que ya pasó. Y segundo, no puedes hacerlo porque es una transacción pasada y no tienes forma de corregir o de justificar que el valor ya no sea 98, sino 980, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la respuesta, Julián, es ambas cosas. Existe validación en el momento de incorporación del bloque, pero también, por supuesto, las propuestas de modificaciones de bloques anteriores pues no se aceptan porque modificarían la cadena de bloques. Entonces, tú localmente lo puedes hacer, pero de ahí a que los demás nodos de la blockchain te acepten el cambio, hay una diferencia. Gracias, No, sí, con todo tremendo el eso, gusto. porque se requiere mucho cómputo. O sea, hacer Exacto. todo. Exacto, imagínate que hay una noticia, se les voy a compartir próximamente, que dice que Bitcoin, ¿cierto? Que sabemos que es una de las implementaciones de blockchain, la que vimos en las constelaciones hace un ratico. Bitcoin consume más energía que un país pequeño, ¿sí? Bueno, realmente un país pequeño no tanto, porque por ejemplo había una estadísticas que decía que por ejemplo Bitcoin podía consumir la misma cantidad de energía que Argentina, podría consumir más energía que, por ejemplo, Finlandia, que es un país eh, nórdico, ¿cierto? Pequeño, muy ambiental, pero ya cuando hablamos de que consume igual o más energía que un país, estamos hablando también de un impacto ambiental. Entonces, también hay, por supuesto, una situación computacional que es muy cierta, y es que, claro, todas estas lógicas, soportar toda la lógica, digamos que la blockchain tiene un costo. Y ahora, si no hemos hablado de la parte de la resolución del reto matemático. Eso sí que consume también, por supuesto, mucho más cómputo. Muy bien. Vamos a avanzar un poquito para que nos alcance el tiempo justamente en los 13 minutos que nos quedan. Ahora, hemos hablado de que blockchain se puede utilizar para ofrecer vías alternas al sistema bancario tradicional. Sí, pero quiero que pensemos que también se puede utilizar para muchas otras cosas. ¿Para qué otros usos creen que se puede dar? ¿Dónde más se podría aplicar blockchain? Un escenario como este. Para autenticar documentos, por Para ejemplo, autenticar documentos. Sí, pasaporte, cédula. sí, se podría. Se podría. Pensemos, digamos que esto que estamos almacenando aquí es como lo más valioso que vamos a poner dentro del libro de cuentas. Pero ¿qué pasa si no son transferencias, sino que son documentos? Claro, también me interesaría, ¿cierto? Me interesaría que, por ejemplo, ¿qué tal? Yo compro, por ejemplo, no sé, un apartamento. Me interesaría que no aparezca otra persona y diga que esa persona es la dueña del apartamento, ¿cierto? Que muchas veces ustedes han escuchado de bienes inmuebles que se venden dos veces, ¿cierto? Y entonces le aparecen dos, tres dueños y entonces hay tres personas estafadas y el señor que recibió el dinero de los tres estafados no aparece. ¿Qué pasa si yo lo que almaceno dentro de la blockchain es el contrato de compraventa justamente donde dice que yo compré ese apartamento? Pues entonces va a estar, por supuesto, mucho más claro. Imagínense que la Superintendencia de Notariado y Registro almacena los contratos de compraventa en una blockchain. Cuando llegue otra persona a querer comprar el mismo apartamento, por supuesto que se va a consultar esa blockchain y se va a dar cuenta que hay un contrato existente que dice que Daniel Díaz compró el apartamento. Entonces, que por lo tanto, esa fulanito no puede venderlo porque que lo podría vender sería Daniel, porque es el nuevo dueño. Entonces, ya lo que se preservaría, digamos que ya no serían transacciones como estas bancarias, sino que podrían ser documentos que me interesa preservarlos en términos de integridad, ¿cierto? Entonces, miren que cuando salimos del contexto bancario, se nos ocurren muchas otras aplicaciones y hay una muy interesante y es la de voto electrónico también, ¿sí? Imagínense que aquí en Colombia, pues cada vez que hay elecciones siempre hay unas dudas, ¿no? De si se le contaron bien los votos a un candidato, si mi voto contó o no contó, porque es que yo deposité mi voto en la urna, pero yo no sé si lo contaron o no lo contaron. Entonces, ¿qué pasaría si en mi blockchain, en vez de almacenar transacciones o contratos de compraventa, como el ejemplo que he puesto, almacenar aquí, por ejemplo, el valor de los votos que se van contabilizando minuto a minuto en las urnas? Sería algo genial porque las transacciones, digamos que estarían cuidadas y si un candidato tiene aquí 100 votos y luego tiene 110 o luego tiene 120, todos esos cambios se estarían registrando y no podría, digamos que de un momento a otro de 120 bajar a 90, porque entonces diríamos, oiga, se le perdieron 30 votos, ¿sí? Entonces, imagínense que la información de las elecciones se almacenara en una blockchain. Por supuesto, permitiría mucha más transparencia. Además, muchas personas podríamos incluso ser nodos de la blockchain y podríamos inspeccionar en tiempo real
resultado que se va dando pues en esa blockchain. Entonces, sería muy difícil quitarle votos a un candidato, muy difícil ponérselo sin justificación, ¿cierto? Permitiría, por supuesto, que la información estuviera segura, porque un atacante, un corrupto que quisiera modificar las votaciones, pues tendría que modificar las bases de datos de todos los nodos. Sería, por un lado, mucho más rápido, porque inmediatamente se van ingresando los datos en la blockchain, todos los nodos los vamos a poder ver, ¿cierto? Vamos a poder ver esos cambios, entonces va a ser rápido y transparente, ¿cierto? Por otro lado, nos permitiría también evitar, dado que la blockchain va con esa cadena de bloques atada una a la siguiente, nos permitiría garantizar la integridad de los mismos. Inmediatamente alguien intenta modificarlo, todos nos vamos a dar cuenta, no solamente que hubo un intento de modificación, sino quién lo hizo. Y vamos, por supuesto, a decir, oiga, usted ¿por qué lo está haciendo? ¿Cierto? Vamos a cuestionar. Entonces, permite, por supuesto, ese tipo de procesos que son muy interesantes, que se pueden dar en la administración pública. También para autenticar usuarios, también se puede utilizar, para registrar actividad de los usuarios, para, por ejemplo, bolsas de inversión también. Yo puedo tener, por ejemplo, no almacenar ni contratos, ni transacciones, ni votos, sino que almacenar, por ejemplo, dinero que se pone en proyectos. Sería genial, porque entonces yo puedo saber, por ejemplo, cuánto dinero va destinándose, por ejemplo, hagan de cuenta, no sé, una especie de fondos, por ejemplo, pagados por la ciudadanía para apoyar proyectos. Entonces uno podría ver en tiempo real quién está dando dinero, ¿cierto?, para alimentar ese proyecto, ¿cierto? Quién está donando dinero, por ejemplo, para un proyecto en particular, cómo va incrementando, y lo vería de una manera transparente, ¿cierto? Bueno, hay muchas otras utilidades. De hecho, el proyecto, yo lo que quiero que ustedes hagan como proyecto es justamente que piensen en una utilidad que tendría blockchain en un escenario. Yo he visto ejemplos de muchos tipos, desde control, por ejemplo, de uso del suelo hasta gestión ambiental, control, por ejemplo, de vehículos en el RUNT, por ejemplo. ¿Qué pasaría si el RUNT, donde se registran los datos de los vehículos, estuviera montado en una blockchain? ¿Cierto? Sería genial, porque entonces yo también podría tener seguridad de que esos datos de esos vehículos no se modifican, que no me aparecen dos dueños del mismo vehículo, o que no aparece un vehículo, por ejemplo. Imagínense qué pasaría con un vehículo que es de placa amarilla, ¿cierto? De servicio particular, y que al otro día aparece de placa blanca, ¿cierto? Eso claramente está mal, ¿cierto? Un vehículo matriculado de una manera no puede al otro día aparecer matriculado de otra, a menos de que un funcionario internamente dentro del Ministerio de Transporte o dentro del RUNT se haya prestado para un ilícito de esos y haya modificado un dato, un registro en la base de datos, pues para beneficiar a alguien. Eso, por supuesto, no es correcto. Si esos datos estuvieran implementados en una blockchain, habría mucha más inspección, mucha más auditoría, mucha más transparencia, porque podríamos, por supuesto, revisar este tipo de modificaciones y cuestionarlas, ¿cierto? Ahora, ¿todos deberíamos hacerlo? No, pronto no, porque entonces ahí ya se violaría la privacidad de los dueños de los vehículos, ¿cierto? Pero al menos sí, la Contraloría podría ser un nodo de la blockchain. La Procuraduría, ¿cierto? El Supertransporte podría ser otro nodo de la blockchain. Con esos tres entes de control, enterándose de todos los cambios que se ejecutan dentro del RUNT, ya habría, por supuesto, una auditoría mucho más grande, habría una transparencia mucho más grande a los procesos que se hacen pues, dentro del sistema de información del RUNT, ¿vale? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, claro? Pues, muy interesante todo eso. Muy vale. Chévere. Perfecto. Marley, Camilo, John, ¿todo bien? Sí, señor. Muy, muy interesante. Vale, perfecto. Súper. Sí, señor. Gracias. Muchas gracias por esa confirmación. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que, bueno, hay dos tipos de blockchain. Ya voy a terminar. Hay dos tipos de blockchain. Una que es pública, donde cualquier nodo puede unirse, ¿sí? Bitcoin es un ejemplo de ese tipo de nodos. Cualquiera, ustedes pueden buscar en internet, en Google, cómo ser nodo de Bitcoin o cómo instalar un nodo Bitcoin. Ustedes pueden en sus computadores seguir el paso a paso pues, de instalación de Bitcoin y volverse un nodo de la blockchain de Bitcoin. Eso lo pueden hacer porque es una blockchain pública. Cualquiera de nosotros puede volverse nodo, ¿cierto? Ojalá, incluso mineros. Es más difícil, porque entonces nos toca, si yo quiero, por ejemplo, vincularme a la blockchain y además ser minero, me toca, pues, por supuesto, tener un buen computador para que resuelva los retos matemáticos en un tiempo
suficientemente competitivo con los demás mineros, porque si no, lo que voy a hacer es gastar energía en mi computador y nunca voy a poder ganar la posibilidad de obtener un poquito de la comisión, ¿cierto? Porque pues mi computador de pronto no es tan rápido. Entonces, eso digamos que sucede cuando se trata de blockchains públicas. Cualquiera de nosotros podría llegar a ser un nodo de la blockchain, pero también hay blockchains privadas. Cuando se trata de una blockchain privada, es, por ejemplo, una blockchain solamente restringida a ciertos nodos, como la que les comentaba del RUNT. ¿Qué pasaría si tenemos dos nodos? Entonces está el RUNT, ¿cierto? Está la Secretaría de Tránsito de cada una de las ciudades, la de Popayán, la de Cali, la de Medellín, la de Bogotá. Pero también tenemos, por ejemplo, por acá un nodo que es Supertransporte, por acá tenemos la Procuraduría y por acá la Contraloría. Perfecto. Entonces, tendríamos todos estos nodos, ¿sí? Ahí ya los ciudadanos no se podrían vincular como nodos de la blockchain, pero sin duda tendríamos pues, muchos nodos componiendo la blockchain. Y sería una blockchain restringida, solamente a entidades pues, del sector transporte, ¿cierto? Secretarías de Tránsito de cada una de las ciudades, Ministerio, Supertransporte, como ente de control, la Procuraduría y coloquemos por acá la Contraloría. Entonces, ese tipo de blockchains donde solamente unos pocos nodos pueden vincularse, pues porque hay temas, por ejemplo, de privacidad, que no conviene que un ciudadano pues se monte un nodo porque entonces ese ciudadano podría ver cosas que de pronto no debería y afectaría de pronto la privacidad, ¿cierto? Diría, oiga, Daniel Díaz tiene 2 vehículos, ¿cierto? A mí no de pronto no me interesa que la gente sepa que yo tengo 2 vehículos, ¿cierto? Entonces, ahí ya no sería posible que un ciudadano fuera miembro de la blockchain, sino que solamente, por ejemplo, se aceptaría que entidades públicas lo fueran. Esa es una blockchain restringida, privada, y por supuesto que también existe, ¿vale? También existen hoy en día, y vamos a ver ejemplos pues también de ese tipo de blockchains privadas. Ambas, por supuesto, son por debajo del mismo concepto, solamente que lo que cambia es que en un caso se permite que cualquier nodo se una y en el otro caso está restringido, ¿vale? Esto me quedó duplicado, este slide, perdón. Muy bien. Ahora, ustedes han escuchado el concepto de ciudades inteligentes, ¿cierto? O Smart Cities. Las Smart Cities son ciudades bueno, que tienen una base tecnológica muy, muy potente, ¿cierto? Porque a través de la tecnología yo puedo, por ejemplo, controlar los semáforos de mi ciudad, puedo monitorizar, por ejemplo, las emisiones de la industria, ¿cierto? Hay un polígono industrial y hay empresas, por ejemplo, enviando gases a la atmósfera. Yo podría, por ejemplo, como entidad, como Ministerio de Ambiente, colocarle un sensor para ver cuántas partículas están emitiendo y saber si están por debajo o por encima de los límites. Todo eso soportaba tecnología. Entonces, una Smart City tiene varios ámbitos. Tiene un ámbito orientado a salud, por ejemplo, ¿cierto? Yo puedo, por supuesto, tener un hospital inteligente. Puedo también tener servicios de turismo inteligente. Puedo tener, por ejemplo, ¿dónde está la parte? Educación, servicios de educación también que permitan acceso universal, gratuito, ubicuo, por ejemplo, ¿cierto? Puedo también, por supuesto, por medio de tecnología apoyar empresas para que sean más óptimas, para que tengan automatización, para que hagan analítica de datos. Todo eso, digamos que en conjunto, hace parte de una ciudad inteligente. Una ciudad inteligente no es solamente es inteligente porque tiene un sistema de transporte público con tableros que anuncian cuánto tiempo tarda el bus en llegar, ¿cierto? Realmente un sistema, una ciudad inteligente tiene muchos ámbitos, que de hecho están en el slide anterior, todos estos, mira, se habla de una ciudad inteligente cuando se habla de que hace control ambiental de manera inteligente, que eso es Smart Environment, cuando también tiene un Smart Government, o sea, la administración pública está soportada también en tecnología, cuando hablamos también de Smart Living, cuando hablamos de que el ciudadano se apoya sus procesos de salud, de seguridad, esos procesos culturales también apoyados, pues, por supuesto, en escenarios mucho más dinámicos, inteligentes, soportados también en tecnología. Smart Mobility, que quizás es el que más nosotros conocemos aquí en Bogotá, pues está el Milenio y pensamos que es un sistema que apoya ese sistema de Smart Mobility. Pero pues por supuesto miren que solamente es uno de los ámbitos, ¿cierto? Smart People, cuando hablamos de acceso a educación, creatividad, educación del siglo XXI, Smart Economy también, hablamos por ejemplo, mercados campesinos que pueden disminuir el número de intermediarios y que permiten que uno desde la ciudad le compre directamente o casi directamente al campesino y que logra pues el campesino un margen de ganancia mayor que el que actualmente está obteniendo. Entonces, Smart Cities tiene varios ámbitos. En general se consideran siempre 6 dimensiones, ¿sí? Y una ciudad inteligente, se dice que una ciudad es inteligente cuando tiene esfuerzos representativos en cada uno de estos. Cuando solamente tiene esfuerzos en uno de ellos, pues está lejos de ser Smart City. Es de pronto
de pronto una ciudad bandera en Smart Mobility, pero no en el resto de aspectos, ¿vale? Entonces, blockchain permite soportar proyectos de Smart City en todos esos ámbitos. Yo sé que a ustedes ya se les ocurren algunos, pero yo quiero que piensen justamente que vamos a poder tener proyectos en muchos de estos ámbitos. Aquí vamos a poder tener proyectos de movilidad, proyectos de gestión ambiental, proyectos de gobernabilidad. Dime, ¿alguien iba a hablar? Perdóname. Sí, qué pena que te interrumpa así. Era para recordarte que son las 9:30 y Gracias. que... Y Ya, pues sí, lo señor. del... Ya nos vamos para allá. Listo, ya acabé. Muchas gracias. Ya, denme un segundito. Solamente les voy a poner aquí el link para los que llegaron tarde para que puedan marcar la asistencia, ¿vale? Es un link de Forms para que marque por favor ahí su asistencia. Sí, señor. Y ya les voy a pasar también el link donde va a ser la inauguración del evento. Les voy a pasar aquí. Muy importante que lo copien y lo peguen porque tan pronto se cierre esta sesión, pues van a perder el contenido del chat. Entonces, les pido que por favor copien el enlace, el ID de reunión, el código de acceso, porque se necesitan sobre todo el enlace y el código de acceso para poder entrar al evento de inauguración, ¿vale? Y ya, por mi parte ya está todo y nos veríamos mañana a la clase de las 8. Yo también tengo la misma pregunta que hizo Felipe ahí en el chat. Sí, Felipe, claro que sí. Voy a ahorita ya detener la grabación.